Buenas noticias de Dios para ti, domingo 25 de julio. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron, de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Juan narra cómo Jesús alimenta a una numerosa multitud con el pan. Realiza un signo para ser comprendido en profundidad. Él realiza signos prodigiosos en favor de su pueblo. Se interesa por el hambre de la gente y pone en movimiento a sus discípulos para darle pan hasta saciarla. Sin embargo, pronto se hará notar que la gente sigue a Jesús por lo que Él hace, para que Él sacie su hambre. Lo sigue, pero por interés, por lo que Él les pueda dar para satisfacer sus necesidades básicas. Reflexionemos. Escenas de vida. El ser humano se maravilla y se realiza ante la oferta del don gratuito y de su acogida. No siempre el cuerpo pide saciarse. Mucho más importante es el signo del encuentro mediante el gesto como expresión de la propia identidad y de una vida integral. La palabra en la vida. El creyente es testigo de cómo el Espíritu Santo, por las acciones de Jesús, realiza signos maravillosos en favor de su pueblo hambriento, saciándolo para que a su vez pueda darse sin reservas. Es testigo de que quien se acerca a Jesús recibe más de lo que podría esperar, que Él sacia el hambre, que Él se interesa por los suyos dándoles toda su vida, que Él se da a sí mismo. Vivir la palabra. El discípulo vive en actitud de solidaridad con el prójimo, en especial con los que por motivos varios padecen necesidad en sus requerimientos esenciales para vivir.
unido a la Iglesia, se compromete a servir a la comunidad el pan de la palabra y el de la Eucaristía. Se preocupa de que a ninguno le falte lo necesario. Ejerce activamente la solidaridad. Comprometidos con la palabra. Padre, gracias porque en Jesús das alimento a tu pueblo hambriento hasta saciar. Por la multiplicación del pan. Gracias porque también hoy sigues saciando el hambre de multitudes con la solidaridad de los creyentes. Amén. ¿Anuncio el Evangelio de tal modo que a nadie falte el pan de la palabra y de la Eucaristía? Soy el Padre William Segura. A todos los bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.